Ay. Buenas tardes, Germán. Hola, mi hermano Sergio, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo estás tú? Yo aquí, mira, caminando siempre en la misión y bueno, ahí, de un lado para otro y eso. Bien. Pues, ¿qué te parece, Germán, si hablamos un poquito de lo que es el chamanismo, más allá de lo que es la técnica y esta comercialización que se ha hecho ahora desde lo que es la esencia y la conciencia? Bueno, mira, lo que tú dices es muy interesante, pero como en el mundo, ¿no? Hay todo tipo de personas, todo tipo de creencias, toda forma de recibir. Y dentro de ello, esto, que es muy serio, tiene que ir totalmente puro y desde el corazón y para el corazón. Ujú. Sí, porque, mira, ahora que dices esto de las creencias, realmente yo esto lo hablo mucho con compañeros y con algunos alumnos, porque también ahora el uso de la palabra chamán se le ha dado como, vamos a decir, un contexto que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad, porque un druida para los celtas, la bruja aquí en la península, en España, eran como chamanes, hombres, mujeres medicina, que tenían una conciencia de sanación. Claro, mira, el término chamán es un término, es como decir peruano, uruguayo, español, es una tipificación, pero dentro de esto yo siento y pienso que a lo que quieren llegar es a la esencia. Y para llegar a la esencia no se necesita un hombre, no se necesita ponerle un apellido. Entonces, estaríamos hablando del arte de sanar, de eso que en la región donde yo vivo y me desenvuelvo se le llama el Hampig. Y el Hampig viene a ser el sanador. Y el sanador no solamente de temas físicos, por ejemplo, dolores, sino de, de situaciones eh, álmicas, espirituales y de conciencia. Entonces, ahí no tiene mucho que ver lo físico, claro que se manifiesta, pero no tiene mucho que ver lo físico. A eso estaríamos entrando, creo. Sí, bueno, aquí también al decir esto, yo pienso mucho en lo que tanto hablamos y se practica en este tipo de prácticas, ¿no? Chamánicas, de brujería y demás, de los cuatro elementos, entendiendo los cuatro elementos como los cuatro aspectos también del ser humano, ¿no? El cuerpo, la mente, el alma y la emoción. Y es poder sanar esos cuatro aspectos para que puedan estar unificados, creando ese quinto elemento, ese amor que nos hace entrar en nuestro centro, en nuestro eje. Claro, porque mira, esto no viene solamente de una raza ni de un tiempo. Ujú, Nosotros primero nos ponemos a pensar, ¿y de qué estrella viene? ¿Y quiénes lo traen? ¿Y para qué viene o para qué lo traen a la Tierra? ujú, Vamos a pensar en algo que es primario. Nosotros somos la consecuencia de las 32 razas, porque estamos en la raza 33. Y sí, mucho más este diciembre, 21 de diciembre, que se manifestó ya el verdadero cambio, el verdadero paso a lo que ujú, viene a ser esta gran parte. Entonces ahí viene este nombre. Pues este nombre no es porque alguien se le ha imaginado. Por ejemplo, en algún lugar del mundo, los dalmanes. Los ujú, dalmanes son gente muy conocida, pero que no tiene nada que ver con el país donde vivimos, donde vives tú y donde también vivo yo. Eso es una, digamos, forma de expresión de esa raza, los dalmanes. Entonces, esto tiene mucho que ver con estas cosas que hablaste tú, que dijiste. ¿Por qué? Porque mira, hay situaciones que vienen de otras vidas, de otros espacios.
y que han tenido que ocurrir tiempos. Y al ocurrir esos tiempos, nos llegó hasta nosotros. Entonces, son lo que viene con eso que nosotros le llamamos las razas. Y todo esto está empujado pues a una parte física, que seguramente la vamos a hablar, pero hasta ahí iría yendo yo, hasta ahí, eso sería. Vale. Y hablando de esta práctica del chamanismo, también se habla mucho de las cuatro sendas del chamán, del camino del sanador, el camino del guerrero, el camino del maestro y el camino del vidente. Y aquí yo te invito también a que expongas tú, desde tu recorrido y tu conocimiento, entendiendo, voy a compartir yo también mi opinión desde el aprendizaje que precisamente he hecho contigo en gran parte, que el sanador es aquel que ha aprendido a sanarse a sí mismo, el que aprende a identificar sus limitaciones y a ejercer un acto, una acción que le lleve a cambiar para poder liberarse de ese patrón e iniciar una forma de moverse diferente en su vida que le lleve realmente a un estado de salud, de bienestar, entendiendo que el guerrero, precisamente, es curioso, ¿no? Yo lo pienso mucho esto del guerrero, porque suena al conflicto, a la lucha, y es precisamente aprender a salir de ese conflicto y de esa lucha y a no relacionarse desde el adversario, pero sobre todo ya no enfocarlo a mi relación con el otro, sino a mi relación conmigo mismo, a esa lucha interna que muchas veces tenemos los seres humanos entre lo que es correcto, entre lo que es más visceral o más personal. Y al maestro también, muchas veces parece que el maestro ahora es el que se pone delante de mucha gente porque se ha leído cuatro libros, porque ha ido a una serie de cursos. Y mi forma de entender al maestro siempre ha sido la de esa persona que desde su recorrido ha hecho el aprendizaje en su camino de vida, ha conseguido hacer ese cambio en su propia realidad y desde ese cambio y esa experiencia personal puede ayudar a otros o acompañar a otros desde el ejemplo. Igual que el vidente se asocia mucho, ¿no? La evidencia a ver el futuro. Bueno, el futuro es una parte, pero es ver más allá de lo aparente, más allá de lo que el ojo físico nos puede mostrar, porque hay otra realidad ahí. Siempre pongo el mismo ejemplo. Ese amigo, esa amiga que viene y nos dice que está estupendamente y cuando la estamos viendo vemos que realmente no es así, que por dentro está sufriendo o está triste. Eso es una forma de evidencia. Claro, mira, lo que tú dices es totalmente cierto y real, es cotidiano. Al decir cierto y real, estoy llevando a dos espacios. Cierto, porque se hace una realidad. Y real es cuando uno lo expresa tal cual es, sin buscarle un matiz, un adorno, ¿no? Entonces, ahí puede entrar a lo que es algo muy profundo, las sendas. Primero, ¿qué entendemos por senda? Porque es un término lingüístico. Y senda, ya uno escucha senda, imagina un camino. Y ahí le pone los matices a los cuales yo me refiero, piedras, camino llano, hierba, tanta cosa. O sea, las dificultades de la vida como que las va asociando a una senda, a un camino, pero que en realidad esa senda no está solo en esta era, en nuestro tiempo. Tenemos sendas que hemos hecho y lo seguimos haciendo. Por eso existen esos pasos, como por ejemplo, de nuestro antepasado, a nuestros padres, lo que está en las constelaciones familiares. Hay que sanar estas enfermedades que nos traen o que traemos o que estamos comprometidos, que tenemos un compromiso de aceptación y de sanación y de cambio en nuestra raza, en nuestro tiempo. Pero estamos hablando de una senda, estamos llamando al antepasado. Ahí entran esto, que voy a terminar, Sí, sí. ahí entran las dos cosas. Mira, cuando nosotros hablamos
de generaciones pasadas, estamos hablando del pasado, pero del pasado en un pensamiento de este tiempo. Si solo decirte que lo que voy a terminar de hablar de acá a un minuto ya es pasado, y lo que voy a hablar de acá a un minuto es presente y después pasa a ser futuro. Entonces, se puede vivir el pasado y el futuro en un presente y se vive, porque allí se hace la realidad del tiempo, porque el tiempo es, y está muy claramente explicado, es lo que verdaderamente uno va atravesando en presentes continuos. O sea, este es mi presente, pues es también mi pasado. Y también a partir de aquí será mi futuro. Pero dependiendo cómo lo hago, cómo voy. Es decir, te escucho. Sí, a ver, con respecto a esto que dices del tiempo y del presente, claro, lo que a mí me trae al presente es el pasado, es lo que he experimentado, es lo que he vivido, con lo cual mi pasado se ha convertido en mi presente y mi presente es lo que se convierte en el futuro, porque lo que estoy haciendo ahora es lo que se va a desarrollar más adelante, ¿no? Lo que conocemos como la ley de la atracción o acción-reacción. Lo que yo haga ahora tiene una repercusión, es como cuando tiramos la piedrecita al agua, que tiene unas ondas hasta que llegan a la orilla. Claro, efectivamente. Por eso te decía, mira, dentro de esto, entramos a lo que se conoce muy clara y concretamente con las cuatro sendas del sanador o del chamán. Vamos a emplear la palabra chamán, ¿ya? La vamos a emplear cotidianamente porque estamos acostumbrados y hay mucha gente que nos va a escuchar y va a compartir y si empleamos otros términos, pueda que se confunda, ¿a qué están hablando? ¿De qué están hablando? Bueno. Vamos a hablar del chamanismo. Entonces, el chamán, cuando habla de las sendas que va a recorrer o que está recorriendo, se tiene que ubicar primero en un punto, porque si no, no hay senda. Y a partir de ese punto va a partir a la derecha, a la izquierda, atrás o adelante. Y es más, no son solo cuatro sendas. Hay una arriba, abajo, y es más. De ahí parten perpendiculares. Ujú, Entonces, estas sendas pasan a ser algo muy importante y súper interesante. Por ejemplo, se habla de la visión del chamán. ¿Qué ve o qué debe ver? Porque una cosa es inducirlo a ver lo que tú quieres que vea ujú. y otra cosa es conducirlo a lo que verdaderamente él va a ver. Y al ver hay que diferenciar con la observación. Va a empezar a observar. Entonces, se va a conocer a sí mismo de acuerdo a la senda que está recorriendo. Y poniéndole también el tiempo, porque ahí no hay, yo he escuchado esto mucho, ¿no? Tengo 2 meses haciendo la senda de chamán y me faltan 3 meses y voy a hacer como un titulado en esta rama, ¿me entiendes? Entonces, Sí. no, pues es absurdo pensar, porque yo estaría tipificando o estaría enclaustrando un espacio-tiempo, porque para esto puede ocurrir milenios, como también pueden ocurrir segundos. Sí, a ver, hasta donde yo entiendo, y también por el propio recorrido que he ido haciendo, hablamos de sendas y uso la palabra recorrido porque es- he llegado a entender que al final es el recorrido que voy haciendo. Y cada vez que va pasando ese tiempo del que hablábamos, sigo haciendo el recorrido, con lo cual el chamanismo es un camino, un recorrido de toda la vida y de todas las vidas. Es la suma de todas las experiencias las que me van sumando esa conciencia para desde esa visión, desde esa observación, poder observar libre de juicios, no esa verdad impuesta o esa creencia, sino esa verdad más allá de lo aparente o más allá de lo aprendido. Exactamente, porque ahí está, pues, ahí viene tu propio aprendizaje.
eso que es tu experiencia. Porque aquel que no tiene experiencia, no tiene camino, ni tampoco se puede proyectar, porque la experiencia te va a dar los puntos a reformar, te va a dar los puntos a lograr los logros, todo eso. Mm, Pero, como vuelvo a decir, vamos generando eso. Y para esto se necesita mucha conciencia. No copiar la forma del otro, sino que nazca en ti, que venga a esta forma de vida esa, esa fuerza que eres tú. Porque si vas a agarrar la forma de, vamos a hacer de cuenta que todos partimos de Francia, ujú. pero con una meta, el Camino de Santiago de Compostela. Entonces, tenemos nosotros una vía marcada que está con pautas y sabemos a un lugar que vamos a llegar. Entonces comienza nuestro trajinar y lo vamos haciendo. Pero ¿qué pasa? Si yo veo a alguien que va y tiene un día de tal punto a tal punto y lo tiene que hacer en ese tiempo, en ese espacio, mas no está comprometido consigo mismo, diciendo yo hago mi camino a mi velocidad, con mi esfuerzo y con el bulto que llevo. No estoy hablando de la mochila cargada de mis perpetuos, no, sino que tengo en mi verdadera mochila. Se pasan, yo he estado en los Pirineos, todo ese caminado, he estado en neblina, en donde te ves tú y solo tú. No ves ni el espacio, a una distancia tan corta de 1 metro. Tú ves solo neblina. Y uno va formándose. O sea, estoy hablando un poco de mi experiencia, perdóname, Sí. no soy individualista, pero estoy compartiendo mi experiencia. Tu experiencia En es el donde, ejemplo. en donde eh, tú, primero para caminar y no tropezar con el piso, no caerte, no desbarrancarte, tienes que estar atento. Y estás atento. Hay ves árboles, hueles vegetación, escuchas otros pasos. Todo se va haciendo un conjunto. Pero ahí, cuanto más conciencia, cuanto más meditación, cuanto más concentración lleves de tu propio conocimiento y vas superando tus dificultades, eso se va haciendo un camino. Y un camino que no es difícil, es un camino lindo, maravilloso, de cambios, de experiencias, de ir encontrando cosas nuevas que estaban allí, pero nunca los viste. Lo único que hiciste es gritar, correr, escapar y responsabilizar a otros. Pero ahí te encuentras tú solo, y te preguntas a ti mismo, ¿este es tu camino? ¿Este camino quieres hacer? Fíjate, ¿Tenés las agallas para caminar esto? De eso se trata. Entonces estoy hablando de una senda. ¿Y sabes cuál ha sido la motivación? No Santiago Compostela. Mi motivación ha sido ver la luz, encontrar esa verdadera luz que va conmigo, porque la neblina es vencida por la luz que yo tengo, no por el temor de mis miedos, no por mis oscuridades, que el camino sería mucho más difícil, desesperado, sería un camino de miedo, de temores. Pero allí me fui encontrando a mí mismo y me preguntaba yo, después de cada distancia, decía, Germán, ¿estás conociendo tu camino? ¿Te agrada tu camino? Y pues he llorado. ¿Cuántas veces he tenido que llorar? Porque conocerse a sí mismo no es tan simple, no es fácil, ¿eh? He visto mis carencias, he visto eso que según yo antes eran mis logros, eran mis títulos.
yo era un señor, ¿me entiendes? Pero Sí, ahí me fui encontrando con esas pequeñas miserias que al final eran monstruos, pues. Eran monstruos, como dice León Gieco, eran monstruos y pisaban fuerte, no me dejaban caminar, hasta que tuve que liberar ese bulto, ese peso, y a poder caminar y llamar de libertad a cada paso. Era la mujer que yo amaba y no la conocía. Y esa mujer se llamaba Libertad. qué bonito, Germán. Y además, fíjate, hablando de este camino, porque claro, cuando hablamos de las cuatro sendas, realmente, si profundizamos un poco más, estamos hablando de una rueda, y la rueda es algo cerrado, con lo cual no son cuatro caminos separados entre sí, porque mientras ibas hablando, claro, podemos ir sintetizando. Ese guerrero es el que anda el camino, y aquí yo siempre especifico mucho esto, ¿no? No, no enfrento, afronto. Si enfrento voy desde el conflicto, si afronto voy desde la presencia, El desde mi compromiso. seguridad, desde el compromiso. Y afrontar y caminar es lo que me hace sanar, lo que me hace conocerme como el maestro que soy, porque ahí encuentro mis fortalezas, mis debilidades y al mismo tiempo me coloca en ese aspecto del sanador, que es, o sea, perdona, del sanador, del observador, del vidente, porque he aprendido a verme a mí mismo. Y ahí es donde ya me conecto con lo de arriba y con lo de abajo, con mi luz y con mi sombra, para poder unificarla y colocarme en ese centro de la rueda que, también entendiéndolo desde la distancia de los años y haber hecho los recorridos uno tras otro, ese círculo no es cerrado, es una espiral que se va abriendo, porque cada vez mi perspectiva se va haciendo más amplia al mismo tiempo, porque voy experimentando los mismos aprendizajes de forma diferente. Vuelven a surgir miedos, vuelven a surgir conflictos internos, tengo que volver a conocer partes de mí que estaban ocultas, tengo que volver a entrar o a salir para observarme de otra manera, pero ya no lo hago desde el mismo lugar, porque ya tengo ese recorrido y esa experiencia de la que hablábamos. Claro. Es que mira, caminante, sabio, visionario, lo que quieras. Eso se va formando con el caminar de cada día. Y cada camino, cada senda comienza con tu propia historia. Despiertas, es una nueva historia, es una nueva historia, que la tienes que ir entendiendo, la tienes que ir afrontando, la tienes que ir experimentando, pero tú, no el otro, porque muchos nos hemos acostumbrado a ver lo que hace el otro, no a ver lo que hacemos nosotros. Muchos pensamos que nos ofenden, pero en el fondo, cuando tú analizas, tú eres el que ofendes, porque tú estás viviendo su espacio, su tiempo, no el tuyo. Entonces, ahí hay una gran pregunta. ¿M? Caminante, con H de hacer, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Simplemente observas al otro y lo condenas, pero tú dime qué haces. No pido que te juzgues, no pido que te flageles, obsérvate. Entonces serás el buen visionario, el mejor vidente, porque estarás observando lo que puede dañar al otro, lo que no le va a ayudar, lo va a entorpecer. Entonces, ahí entra eso que digo, dime qué es lo que haces. A Muchas veces lo veces que, me he preguntado, ¿pierdes el tiempo pensando por el otro? sí, e incluso muchas veces lo que haces para ayudar al otro es lo que hace que el otro también, desde su perspectiva, se enfade contigo, porque no le estás dando lo que espera de ti. Cuando realmente dices, lo que te estoy haciendo es un favor, porque no te puedo dar la expectativa que tú tienes de mí. Exactamente. Igual que tú no me puedes dar la expectativa que yo tengo de ti, o que
A lo mejor no es una expectativa, es llenar esas carencias y esos huecos que yo por mí mismo no estoy llenando, no he aprendido a llenar. Claro. Y ahí es pues donde se hace el camino, con huecos, sin huecos, con montículos, sin montículos, con piedras, sin piedras. O sea, vas creando eso, porque es una creación. Y para creer, y para que esa creencia sea real, primero pues tiene que estar en tu mente, en tu ser, creer, para luego crear. Si no, no hay coherencia. Es teoría, más teoría, más teoría. Uno puede escribir 50.000 libros con las mejores portadas, los mejores contenidos, pero ahí la esencia es la que te falta. Esa esencia que se llama vivir cotidianamente cada segundo de tu existencia, que acumulada toda esa existencia va a ser llamada vida. Y esa vida va a ser ejemplar cuando seas un hombre mayor. No hablo de viejo, porque envejecen los zapatos, envejece la ropa, pero tú no envejeces. Estoy hablando del adulto mayor. Cuando el adulto mayor es cuajado, es esencia, que el joven no se acerca, porque quiere ver ese modelo de vida. Tú te caíste. Bien, yo también sé caerme, pero quiero aprender de tu experiencia. ¿Cómo te levantas de esa caída? ¿Y hasta dónde repercute el dolor de tu caída? Es un gran reto, contigo mismo, no con el resto, ¿eh? Exacto, además fíjate, al decir esto de contigo mismo y volviendo un poco a lo de antes, de que cada uno tiene su camino, su forma, esto me ha ocurrido y me ocurre mucho cuando acompaño a otras personas en su proceso, lo primero que les intento transmitir, yo te voy a ayudar o te voy a acompañar en un proceso que es tuyo. Luego ya te enseñaré una serie de técnicas, ya te enseñaré una serie de prácticas, pero la práctica no es lo que te va a hacer chamán. La técnica no es lo que te va a hacer chamán, sino haber recorrido ese camino, ese proceso de forma personal para reconocerte a ti mismo y sanar a tu manera, no a la mía. Yo tengo mi forma, tú tienes tu forma y el de allí tiene su forma. Lo importante es que descubras cuál es tu forma para poder sacar lo máximo de ti. Eh, si somos seres individuales dentro de una gran unidad, si todos hacemos lo mismo, esto no tendría sentido. Si lo bonito también es que cada uno haciendo lo suyo de forma diferente está ayudando a sumarse a ese todo. Y así es como llenamos y cubrimos todos los espacios. Mira, esto me recuerda al Chocán. El Chocán es una, digamos, una especie de hombre. Cuando uno estudia y ve el cosmos, que el cosmos es hermosísimo, es es un pizarrón gigante donde Dios escribe. Y el Chocán es una generación, es una raza que viene de las Tres Marías. Al venir de las Tres Marías, de una de ellas, claro, las Tres Marías, cada una tiene su nombre y tiene mucha repercusión en el mundo, está relacionado con las pirámides, con las construcciones, con, por ejemplo, con Sacsayhuamán en Cusco y los tres niveles que tiene esa construcción maravillosa. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero el Chocán es como, es como un sonido, es vida, pues es vida. Ese es el que conoce la sanación de todo, conoce esta problemática de la que estamos diciendo. Entonces, este ser nos muestra verdaderamente esa luz, como esta constelación a la Tierra nos muestra su trajinar, su trajín, su camino, su luz, su forma de construir. Porque nosotros, desde Perú, de la ciudad de Cusco, lo tenemos todo el año a la constelación, en donde las tres Marías y una de las estrellas, Sepergous, la vemos cotidianamente. Entonces, vemos cómo este guerrero,
va cambiando. Y nuestras culturas lo fueron dibujando, le fueron poniendo nombres, fueron creando mitologías por las cuales nosotros vamos impregnándonos con eso, con ese recorrido. Y nuestro Un inciso, espacio Germán, de un vida, inciso. Para quien nos escuche y no conozca el término de las Tres Marías, estamos hablando del cinturón de Orión, ¿verdad? claro, Es que claro, como, para que si alguien nos escucha, que entienda el concepto que estamos hablando de Orión, de la constelación. Sigue, claro. perdona. Si yo hablara en el lenguaje de mi tierra, mira, es que estos tres son tres espacios, no es Orión. Es pasado, es presente y es futuro. Son esos tres espacios, son esas realidades que las vivimos cotidianamente. Entonces, al hablar de Orión, estamos hablando del cosmos y estamos hablando de nuestro pasado, porque de acuerdo a las tradiciones más antiguas, de ahí venimos o pasamos en nuestra venida por ahí antes de ocupar este espacio llamado Tierra. Y entonces, ahí es donde aprendemos pues todo esto, ahí es donde compartimos todo esto. ¿Y por qué lo estoy tocando así someramente? Lo estoy tocando porque estamos entrando a hablar de lo que se llama el chamanismo. Y el chotán viene de ahí, shaman viene de chotán, no es diferente. Ahora el dharma viene de ahí. O sea, todo viene, esas son terminologías o son, digamos, palabras casi conocidas, pero que nos traen en esencia, en el fondo, eso. ¿Por qué estoy hablando de esto yo? Porque nosotros tenemos que entrar a hacer esas verdaderas sendas nuestras, donde nosotros vamos a llegar verdaderamente a conocernos y a atrevernos a sanarnos. Y una vez que tú te has sanado, podrás ser digno de dar lo que tienes, porque si no, ¿qué vas a dar de lo que no tienes? Sí, además, fíjate ahora que dices esto de sanar y recorrer la senda, también, y corrígeme si me equivoco, mm, yo me he dado cuenta que la verdadera senda y el verdadero camino del chamán es cuando te sueltas de esa mano del maestro y tienes que volver a hacer ese recorrido, pero ya desde ti mismo, ya sin que Claro, nadie te lleve de la mano, sin que nadie te acompañe. Ahora estás no, tú. perdóname, si no eres un dependiente, pues, Por eso, que es como el verdadero camino empieza cuando, vale, ahora ya tengo toda la información, tengo eh, todo el contenido y toda la teoría, vamos a decir. Ahora aplica esa teoría, pero desde ti, a ver si lo has integrado o a ver cómo lo integras. Y ahí es donde empieza el verdadero camino. Ahí es cuando uno claro. se convierte en el chamán. Exactamente. Entonces, no hay ese engaño de un ritual, un apellido, una jerarquía, una línea, que que es un tema comercial, en donde tú te vas a poner el título y es como una gaseosa, agua mineral, que tiene una etiqueta, Mira, pero no tiene más que de etiqueta. ahora que comentas esto, tengo que compartirte que hace ya un par de años, hablando con un hombre que había ido a Perú, me decía que había estado en una ceremonia y que allí le habían dicho que él era un sacerdote pampamesayo. Y no sé qué estábamos hablando y ya llegó un momento donde se lo pregunté, digo, vale, tú eres un sacerdote pampamisayo, perfecto, te han enseñado un ritual. Entonces, tú haces el mismo ritual para la persona que viene porque le duele la barriga, haces el mismo ritual para el que tiene una depresión, haces el mismo ritual para el que tiene algo enganchado en su campo energético. Digo, te han engañado porque al final, ¿qué estás haciendo o qué puedes ofrecer realmente? Un nombre, un título, pero ¿qué ejerces a través de ese título o de ese nombre? ¿Qué ayuda real estás dando tú a la persona que viene a ti? Mira, lo que dijiste me hace despertar y conscientemente de algo que se nos estaba yendo a ambos. Primero, te dan
una forma de vestirse, un uniforme, digamos. A mí me ves con mi poncho, con mi chullo, me ves ahorita que estamos conversando, me ves con mis plumas, me ves haciendo alguna cosa. No, es como en cualquier religión, y si no hay que revisar todas, pero seriamente, los sacerdotes verdaderamente para hacer el rito se visten, no para impresionar al que lo ve. Pero esos se visten porque tienen que ponerse los elementos, algunos de protección, otros de conexión. Y más que todo hay un lenguaje especial. Ujú, Digamos, una forma de escritura, que es una forma propia de la zona donde vivo, que es geometría. Y aquel que ha leído sobre geometría de Dios, y miren, no vayan a pensar que yo soy de una determinada regla por decir Dios. Dios para mí está en todas las lenguas. En mi lengua también tiene un nombre. Texi Huiracocha Pachayachachic, Apu Contiki Anahuila. Eso no lo estoy empleando porque ustedes ni le entenderían, ni interesa que le entiendan. ¿Me entiendes? Pero en el ritual le voy a emplear esa palabra. Pero si quieres, te descifro Dios. ¿Qué quiere decir Dios? Que en diálogos futuros podemos ir hablando de cada uno de ellos. Entonces, la primera palabra es divinidad, la de divinidad. Ya, ahí lo dejamos eso. Entonces, cuando uno entra a ese espacio divino, ya no estás pues en este espacio. Ya dejas tu apellido, tu nombre, tu nacionalidad, tu estado, porque pasas a ser divino, pasas a ser divino. Entonces, cuando uno es divino, no es esa persona que se adorna con la divinidad y dice yo, divino, César. No, el divino entra a ese espacio tan humilde, tan simple de esencia, en donde su esencia es la que actúa, no él. Y entonces ahí es donde tú lo que dijiste encaja. Pues a uno le duele la barriga, al otro le duele la barriga, pero de otra forma distinta. ¿Y cómo le voy a dar el mismo antibiótico, la misma pastilla? Sería contraproducente. En lugar de ayudarlo, lo termino de arruinar más. ¿Me entiendes? Si uno sí, viene de pena, quiere sanar la pena. Y voy a emplearle lo que vine el anterior con su pena tan profunda por haber matado un bicho. Y el otro, su pena es porque la mujer lo dejó. Es una pena, es la misma pena, pero diferente hecho, ¿me entiendes? Entonces, para eso entra lo que te estoy diciendo, lo divino. Y mm, ahí entra lo que tú dijiste antes, que es maravilloso. Por eso me encanta hablar contigo y compartir esto por primera vez. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque es un hombre sabio. Y el hombre sabio entra a esa divinidad. No para creerse, wow, soy sabio, soy inventor, no. El sabio empieza a acompañar, que eso es lo importante. El sabio ya ve, ya aprendió a ser el visor, el vidente, ya aprendió y te enseña a ser el vidente. Una vez que encuentra en ti un pequeño adelantito, ya ve se va a caer, pero al caerse va a aprender a levantarse. Y te deja, solo te acompaña, te deja, solo te acompaña. Y tú vas desarrollando poco a poco, vas yendo a eso, vas creando tu camino. Pero él no es tonto, te mira de lejos, te va observando, porque ahí está el vidente, te va observando y sabe que tú estás caminando. Y donde no caminas, sabe cómo volverte al camino, sabe cómo también golpearte. Te golpea pero despacito, no te golpea fuerte, te golpea y te va enseñando. Ese es el verdadero hermano que tiene el amor.
Nosotros le llamamos a eso el tupu, el tucu y munani uruna, que quiere decir en castellano el hombre de amor incondicional. Ese hombre de amor incondicional te va observando, te va viendo tu desarrollo, no te deja caerte fuerte, te cuida. Es tu pedazo de palo en la mano, es eso que llamamos el bastón, el báculo. Pasa a ser el báculo, ese sanador, ese caminante, ese vidente. ¿Mm? Mm. Y mira, ahora que un poco en alusión a esto que estás comentando, ¿no? De la divinidad, ¿eh? Porque es algo que últimamente, yo no sé, allí en Perú, pero aquí se escucha mucho gente que se autodenomina, yo soy luz, yo soy amor. Y a mí me hace mucha gracia cuando nos autodenominamos como luz y amor, pero luego estamos en la envidia, estamos en la competencia porque el otro tiene más trabajo, estamos en, no, yo te voy a sanar. Y esa parte también comercial que se ha hecho con todo esto energético, estas Es que ahí se terapias. crea, yo fui formado por tal persona, de tal escuela, de tal comunidad, y es una gran, perdóname lo que voy a decir, es un gran engaño, es una gran mentira. Empleaste una palabra, el pampa misayo. Mira la palabra, pampa misayo. Es una palabra recontra mezclada. Están mezclando mesa, un término castellano. Están mezclando la palabra pampa, que es suelo, pampa, la pampa argentina, la pampa española. Están metiendo todo. Tiene un lenguaje, tienen lenguaje. Y la palabra misa, que es otra categoría, no diré categoría, es una forma de expresión cuando se hace ritualización. Y es Missa, que su pronunciación no es misa, es misha. Y también encuentras en las 32 razas que han pasado antes de nosotros, encuentras la palabra no nombrada por nosotros, no por hombre. Y allí también entra el término Dios. El hombre no pronuncia. La naturaleza muestra ese sonido. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que hace el denominado chamán cuando el paciente no puede entrar. Es como ayudar a una mujer parturienta a gritar, motivarle a gritar para que se abra su cuerpo y nazca ese niño. Entonces dice, "Shak". Emplea. Entonces, la misa está entrando en ese término. Y en nuestra lengua quechua, claro que hay una lengua sacerdotal que es el puquina. En nuestra lengua, eso tiene un nombre, jampara. La mesa es una jampara. Y si yo quisiera hablar de que tú eres uno de una categoría esta, le diría pues con la palabra correcta. Y le Y sí que, diría que es de esta tierra, ¿eh? Que es de este espacio, que es de este tiempo. No con decirle pampa, pues pampa, misayo. O sea, tú eres un sacerdote de este tiempo. No, no sé. Yo no quiero hablar tan duro, tan fuerte de mis hermanos. No quiero emplear nombres, comunidades. Por ejemplo, en Cusco hay una sola comunidad y emplea un nombre de un vaso ritual, de un santo grial. Pero aquí en Cusco tenemos cuatro grandes comunidades de sanadores y que cada una de ellas tiene un lugar especial y cada uno de ellos, esas comunidades, hoy viven en la nieve. ¿Por qué? Porque hayan sido como eh, perseguidos por la Inquisición, perdón, entonces de España, y la España vino nos trajo la España a los inquisidores, al barbudo, ¿me entiendes? Otro tiempo, hablar otra cosa, perdóname si ofendo con esto. Entonces ellos fueron como perseguidos hasta las montañas altas donde no llegaban, porque si no los hubiesen diezmado, los hubiesen desaparecido. Eso fue trabajo de la famosa Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición mataba, desaparecía. ¿Por qué? Porque para ellos esta forma de religar, o sea, de religión, era distinta pues al que nos trajeron ellos. Y aquel que negaba la forma de, digamos, de religión de ellos, lo eliminaba.
Es eso. Eso está en otro tema que podemos hablar más profundamente. Aquí no hay nada. Yo he escuchado alguna vez que dicen, no, ese es el revolucionario. No, es otra cosa. Bueno, Mm, también cada uno tenemos nuestra forma de ver las cosas y tenemos también el derecho a expresarlo, ¿no? Yo es lo que te comparto, y esto lo hemos hablado muchas veces, mi punto de vista, y puede que haya muchas personas a las que no les gusta lo que voy a decir, pero en mi punto de vista es que ahora mismo la espiritualidad se ha comercializado, se ha prostituido y se ha jerarquizado y se ha hecho un negocio donde se está perdiendo y se está desvirtuando la esencia de lo que es para banalizarlo y al final ahí es donde se están perdiendo las verdaderas formas que no son protocolos, son expresar una esencia. Cuando hablabas de estos sonidos, ¿no? No se trata de dar una forma verbal, se trata de expresar nuestra naturaleza a través del sonido, claro. porque ese es una forma que tengo yo desde mi esencia, desde mi Por ejemplo, naturaleza humana pronuncia a de ver la expresar palabra. algo. Vas a ver cómo lo sientes en tu cuerpo. Misha, misha. Y vas a ver cómo qué parte de tu cuerpo funciona. Qué órganos mueves. Y esto sin apartarnos mucho. Y con el perdón de todo lo que dije antes. Mira, las comunidades andinas de esta parte de Perú, Cusco, tienen mucho que ver con las enseñanzas de sus ancestros. ¿Por qué? Hay unos que vienen de la costa. Estoy hablando de las líneas de Nazca, Ocucaque, Palpa, donde nos trajeron una forma y trajeron unos elementos que después se centralizaron. Vinieron de la selva. Por eso es Cusco la capital de América en aquel entonces. Era el centro de América. Por eso es que cuando uno camina por América del Sur, los primeros puntos que va a encontrar, puntos geográficos, estamos hablando del chamanismo. Estos puntos geográficos del chamanismo o el sacerdocio andino vienen a ser Chile, el norte de Chile, país Chile. Él, unido a él, está Bolivia y se junta también con Argentina. Hay puntos geográficos donde comparten espacios geográficos. Argentina tiene también un lugar especial, muy especial. E incluso alguien se atrevió y puso y escribió, puso el nombre el Machu Picchu de Buenos Aires, a un lugar muy importante en el norte de Argentina, al Cincal, estoy hablando del Cincal. Entonces, en Chile también ocurre un lugar muy importante, importantísimo, que viene a ser el desierto de Atacama. Estoy hablándote, te hablaría del Ecuador, te hablaría de Colombia, Perú, todos que estamos en esto, ¿no? Pero dentro de eso, para centralizarme, hay cuatro vasos rituales, los llamados queros, que están orientados cada uno a un punto, como antes hemos comenzado, el camino de chamán, los cuatro, ¿no es cierto? Entonces, ese cuatro, que es básico. Por eso este gran territorio tenía un nombre y se llamaba Tahuantinsuyo, que si lo disgregamos un poquito, Tawa, cuatro, Inti, sol, suyo, localidad o lugar. ¿Por qué? Porque ahí se veía las cuatro posesiones del sol, dos equinoccios, dos solsticios. Eso era lo básico. Entonces, a partir de ahí, vuelvo, no soy caprichoso, estoy intentando centrarme. Vuelvo a decirles, si tú vas al desierto de Atacama, por ejemplo, ¿ves? Vas a contemplar maravillosamente ese gran pizarrón que se llama el cosmos. Y vas a reconocer las constelaciones y su movimiento, estrellas importantes, razas importantes, nombres, todo lo que te han dado en el chamanismo. Vas a entender.
y te vas a dar cuenta que eso no es de acá. Eso viene desde allí y de nuestros ancestros. Entonces, yo soy un poquito más aventurero, más, digamos, más terquito. Y voy a Europa. En España, ¿qué hice? Y son los datos que te he dado para que vayan y vean. Y ahí, sorpresa para mí. Felizmente hablo el mismo idioma, porque hay otros países donde no he entendido muchas cosas por la lengua, por el idioma. Yo soy quechohablante, pero hoy el castellano lo hablo más o menos, no No, lo hablas sé. bien, Germán, lo hablas Y bien. estoy así con el inglés también, estoy picándole por ahí. Estoy con el francés. Bueno, eso son cuestiones personales, ¿ya? ¿Qué pasa? Entonces, cuando uno tiene la lengua, entiende. Y yo entiendo de todos estos lugares que he ido a ver. No solamente nos expresan solsticio, equinoccio, cosechas, época de lluvia, época de sequías, no. Nos muestran desarrollo de las razas, de las ciudades. Y hay maravillas ahí, hay maravillas. Entonces, agarro la evidencia más clara, el tejido, la cerámica. Y aquí lo más lindo, hay sonidos. Y esos sonidos están almacenados en instrumentos musicales, en vasijas. Sí, porque además en todas las No prácticas todo es música. de sanación del mundo, un denominador común es el sonido, a través de unos instrumentos o de otros, pero en todas las prácticas de sanación del mundo se utiliza el sonido. Mira, para no apartarnos mucho, te voy a decir, ¿cuál es el sonido que debe aprender el hombre? No te pregunto, te lo voy a decir. El sonido que el hombre primero tiene que aprender es la lengua. O sea, un niño emprende pa, el sonido. Y hay algo que le nos hace recordar y le da, digamos, la fuerza. Hay una palabra que dice, y el verbo se hizo carne. El verbo se hizo realidad. Entonces el sonido va a ser lo primero, lo primero. ¿Y qué es el sonido? El sonido es la expresión que tiene el hombre, ese niño en el pueblo. Tiene que aprender a cantar su propia historia, su vida, pero su vida real, no la mentira que le hace creer. Entonces, él empieza a expresar, porque el día que su cuerpo físico necesite sustento, va a decir, tengo hambre. Está hablando, está haciendo sonido. Y si no, pues hará un sonido con lo que sea. Y la mamá sabe. ¿Por qué la mamá sabe que el niño tiene hambre? Porque lo conoce a ese niño desde el vientre donde lo trajo. Fíjate, el tambor. A un niño le regalas un tamborcito. Son los primeros regalos que recibe. Un tamborcito. Porque este niño cuando estaba en el estómago era el sonido de la barriguita de la mamá. Tenemos ahí. Yo te puedo hablar de todos los instrumentos que utiliza el chamán. Las tripas, la sonrisa de la mujer, la risa de ella. Tantas cosas que desde niños, desde nuestro nacimiento, desde lo que fuimos espermatozoides, los conocemos. Entonces, el sonido es excelente. Por eso cuando tú hablaste de los sonidos, wow, es una Bueno, locura. y el sonido al final nosotros lo tenemos muy codificado con las palabras, pero todo en la naturaleza emite un sonido, el agua, cuando se mueve, las olas del mar, el cauce del río, la tierra si hay un terremoto, o el aire cuando silba, el fuego cuando cruje, cuando chasca, los propios animales también tienen su lenguaje. Ahora, Sí. mira, tengo aquí al gato y muchas veces no maulla igual cuando tiene hambre que cuando quiere jugar, que cuando quiere cariño. O sea que al final es realmente un diálogo universal.
el sonido. Claro. Es pues que no necesitas nacionalidad ni pasaporte para emitir un sonido. Además, y corrígeme si me equivoco, el sonido es lo que llega al inconsciente, es lo que realmente está dejando la verdadera impronta del mensaje. No es tanto la palabra codificada con el significado que le hemos dado, sino es la vibración que a través de esa palabra está llegando de un interlocutor Claro, al otro. el timbre de voz hace mucho. Cuando uno, por ejemplo, va a increpar, enfatiza la voz. Pero cuando va a hablar de algo que tiene que llegar al otro, va a acentuar un tanto lento, más despacio, para que te entienda. No el cuerpo, no el oído, no la cabeza, sino tu ser. Y tu ser se da cuenta y dice, ah, me está dando un mensaje. Porque tú puedes hablar un tema que a todos les va a llegar, pero cada uno va a tener un diferente mensaje. Eso tengo por seguro. A cada uno le va a llegar. ¿Por qué? Porque el sonido tiene esa particularidad y te da esa maravilla. Sí, ¿Mm? esto me recuerda a esa frase que hay por ahí de que soy responsable de lo que digo, pero no de lo que tú interpretas. Exactamente, Que no, exactamente. Es claro, todos somos libres de interpretar. claro. Y entonces, mira, por eso yo hablo bastante con las mujeres, ¿no? El niño escucha un mensaje. Tu mensaje quiso llegar a una cosa, pero él lo entiende de otra manera, no por tonto ni por bruto. Lo entiende porque es su manera de entender. Porque hay pasos biológicos y tiene su propio aprendizaje en esos pasos, su propia interpretación de los sonidos. Y los sonidos tienen forma. Por eso yo una vez me atreví a un niño, le doy un tapiz muy complejo, ¿no? Y le digo, a ver, tú tanto dices que sabes leer, léeme esto. Y el niño me mira, se ríe y no me contesta. Yo un poquito dije, ¿me está tomando de tonto o se ha asustado? Lo traté con amor y le expliqué lo mismo. Le dije, quiero que me enseñes a leer esta manta. Quiero saber qué dices en esta manta. Él lo toca como un adivino, ¿no? Lo toca, me sonríe y no me dice nada. Yo digo, bueno, ¿en qué estamos? Y le digo con todo amor, ¿me puedes enseñar esto que no conozco? Recién abrió la boca y dice, esa parte que no conoces, yo te la voy a enseñar. Y me empezó a mostrar. Y yo encontré diferencias en lo que había aprendido de niño y lo que transmitía a los niños. Hasta que este pequeño maestro me enseñó que el sonido es propio. La repercusión puede ser universal, pero es propio cuando uno lo interpreta. Y ese sonido lo puede transmitir en una figura geométrica. Y lo hace. Simple, simplísimo. Yo aprendí de esos niños y de esos hombres mayores que pasan a volver a ser niños cuando había bueno, voy a agarrar lo más simple, ¿no? Una triangulación, figuras triangulares en el matiz. Y bueno, era de acuerdo a los colores, de acuerdo a la forma y de acuerdo a la expresión. Yo pues le pregunté al niño, ¿por qué? ¿Quién me dijo? Eso no te puedo mostrar ahora, pero te lo voy a explicar. Y si tienes tiempo, esta noche ven y te lo muestro. Yo dije, ¿qué va a hacer este niño? Hasta en la noche me va a tener en angustia para entender un triángulo, entender los colores.
encontrar la profundidad, porque había colores y uno cuando quiere profundizar lo ve, son triángulos que entran hacia adentro, pero son por los colores. En la noche fui y él me saca al patio, me dice, vamos donde no haya luz, y me muestra una triangulación de 3 estrellas. Y me dice, ¿eso te han explicado quién es? ¿Dónde es? Yo me hice el tonto, le dije, la verdad no sé, pero aquí está tal constelación, está cerca, acá está tal constelación, como tentándolo a que 3 constelaciones forman ese triángulo con sus estrellas más brillantes, ¿no? Y él, pues simple, simplísima su forma de expresar, me dijo, esto es cuando tú aprendas a ponerte de pie. Tienes dos para pisar y uno para elevarte. Ahora decir, depende cómo te elevas. Y yo, pues, como ya conocía este tema, me quedé maravillado en la simpleza y en la pureza del amor del niño. Él no iba al colegio, pero ¿cómo entendía el cosmos? Porque era muy niño para ir al colegio. Y acá no se acostumbra a hacer jardín, esas cosas que recién se está haciendo en la sociedad moderna. Pero ese niño ya tenía eso de conocimiento natural, porque lo aprendió dentro del seno familiar, ¿me entiendes? Eso, eso hace mucho. Y él me dijo, ¿vas a escuchar? Hay sonidos especiales, pero concéntrate en ese triángulo y vas a ver. Y de verdad, nuestro oído viaja y escucha sonidos en el cuerpo. Entonces, yo entendí algo que me lo habían explicado. Cuando ya estuve en el mundo de sanador, todo esto con mi maestra, donde Agustina Sincamamani, ella me enseñó algo. Me dijo, el sentido que desarrolla el hombre al nacer desde el coito de papá y mamá es el oído, porque escucha primero la palabra amor y lo hace y genera vida. Y lo último que pierde cuando muere es también el oído. Me abrazó y me dijo, por eso, cuando muera alguien, no llores, despídete con amor. Porque si lloras, él se va a quedar triste y te va a acompañar un tiempo, no lo dejas descansar. Así que se vaya feliz, tranquilo, háblale algo bonito. Recuérdale cosas lindas que te ha enseñado. Ríete, pero de verdad, no hipócritamente, ríete con él. Cuenta un chiste, algo bueno, y él se va a ir rápido. Entonces yo dije, caramba, médicamente, todo he visto cómo se desarrolla y qué hace. ¿Mm? Bueno, ya esto, claro, hablamos del sonido y de los oídos. Y dos oídos, una boca. Primero escuchamos, luego hablamos. Es lo más importante también. Primero Sí, vamos a escuchar para luego poder hablar desde lo escuchado. y algo muy importante cuando tú dices me despiertas. Son dos orejas que no se conocen la una a la otra, pero nacen juntas. Mm. Igual que los ojos. No se conocen, pero ven juntos. La nariz, dos zapatos, dos huecos para Orificios. respirar, pero no se conocen. Y mueren juntos, nacen juntos. Por eso hay mucha geometría, mucho. Cuando ya se entra a otros temas, ahí los vamos a hablar. Ahora Mm. estamos hablando de algo que yo particularmente me encantaría hacerme entender, porque hablo demasiado, creo. No, se Eh, entiende, Germán. Y a veces también hay que darle tiempo a la palabra, que también estamos acostumbrados en este mundo con esto de las redes sociales a que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser inmediato. Y tampoco muchas veces podemos aprender o integrar según qué conocimientos si no nos dedicamos o no dedicamos el tiempo a esa escucha precisamente de la que hablamos. Y a veces hay que escuchar y pararse y también regalarse ese tiempo y ese espacio claro, para eso. Porque si no,
Al final es lo que hablamos, no, no integro el mensaje, simplemente soy como el loro que repite lo que escucha. No seamos loros, seamos personas con una integridad y también con un criterio, porque al final, pues bueno, de lo que escucho yo saco mi reflexión y de mi reflexión ahí encuentro también esa parte de mi verdad. Claro, Pero si no escucho, ¿qué verdad voy a encontrar? La tuya, no la mía. claro, exactamente. Mira, agarrando esto, me encantaría volver un poquito a donde hemos comenzado Sí, y hablamos un poco del sabio. ¿Qué entiendes tú por ese sabio en las sendas de chamán? del sabio, pues para mí el sabio es un poco lo que hablábamos con el maestro, es el que aprende a escuchar su propia experiencia, el que saca el aprendizaje. No es tanto el que da lecciones. El que da lecciones es, como yo digo, el listillo. El sabio es el que ha aprendido a integrar su propia experiencia para luego compartirla, para hacer ese precisamente acompañamiento y ayudarte a ti a llegar a tu sabiduría, a tu maestría, no imponerte la suya, porque si no al final volvemos un poco a lo mismo. Tú no vas a ser maestro, tú vas a ser un loro de repetición que se dedica a compartir lo mismo que le escuchó a alguien, pero que no lo tiene realmente integrado. Entonces, para mí el sabio es, sintetizándolo, aquel que ha aprendido de su experiencia y desde ahí puede compartir ese conocimiento y esa experiencia con otros. Mira, en el ande nosotros entendemos el sabio que viene de saber. Y saber es como el hijo mayor del ser y el estar. Cuando empieza esto, viene la palabra por la misma fonética, sabio, de saber. Es saber, por ejemplo, yo te lo voy a compartir en esta manera. Yo tengo que saber verdaderamente a dónde piso para no caerme y a dónde vuelvo a pisar con el otro pie. Y hago eso, camino, camino y camino, pero con sapiencia, con seguridad. Ahí es cuando despierta el sabio. Ese sabio de estar consciente de lo que hace. Y en esa conciencia, no estoy diciendo que va a buscar el ser perfecto, no equivocarse, no. Se ve equivocar, pero más conscientemente, porque sabe, no se hace el tonto, no pasa de largo. Y no dice mirando para atrás, no me di cuenta, no. Él sabe verdaderamente, ahí es donde viene el hombre sabio, él sabe verdaderamente dónde se equivocó. Unas veces por pereza no lo soluciona en el mismo momento y otras veces por vergüenza pasa de largo. Pero el verdadero sabio sabe lo que está ocurriendo y le enmienda en el mismo momento. Le cuesta, tarda un poco más, pero lo hace. Entonces allí viene para nosotros ese sabio. Ese sabio es que entiende que uno y uno es dos. Y también con eso que te estoy hablando, de saber, él sabe que verdaderamente entre uno y uno hay un medio. Está entrando a un mundo más pequeño, al, digamos, al microcosmos. Y de ahí también se puede proyectar a un macrocosmos, puede expresarse mejor. Eso ya entra, claro, en el término sanación, porque puede sanar una dolencia física que es pequeña. Pero, ¿qué es lo que ocasiona esa dolencia pequeña? Una cosa mucho más grande en el infinito. Ese principio de cómo es arriba es abajo, o esos fractales, ¿no? De cómo todo se va haciendo una versión de sí mismo Exactamente, de una forma diferente.
Por eso hablo mucho contigo, porque inmediatamente te das cuenta, los fractales, esos fractales que están ahí y que están, solamente somos ciegos, que no queremos ver. Somos ciegos. Sí, al final, el, si queremos pararnos a observar, todo lo que nos rodea es un mensaje del universo. O sea, todo Claro. tiene un código, todo tiene un significado, todo tiene un simbolismo. Es observarlo, escucharlo, para poder integrarlo y al mismo tiempo utilizarlo y aprender a leer cuál es el camino que yo estoy Claro. recorriendo en mi vida, por qué estoy aquí, por qué estoy rodeado de estos elementos que me rodean, montañas, casas, edificios, lo que sea. ¿Y para qué? Exacto, el por qué y el para qué. Ahí tiene. O sea, esto es bien amplio, es profundo. Por Sí, eso el término chamánico o chamán o como quiera llamarse, ¿no? Es muy profundo y tiene que ser la base bien explicada. Es como nosotros decimos, ¿no? En el grupo que yo comando y compartimos, decimos primero, saciate, llénate, porque el camino es fuerte y te va a dar hambre. Y no va a ser por hambre que te quedes como muchos, ¿no? Tenemos un pequeño cuento, ¿no? Un hombre dice que en la montaña había un maestro, ¿no? El maestro. Y el maestro, pues, era lo máximo. Y todos querían ir ante el maestro, el sanador, ¿no? Y hacían cola, mucha cola. Y un hombre borrachito dice, no, voy a ir a comprar mi cerveza y voy a continuar después con la cola. Le dice, no, le dejo mi cola y voy a comprar. Va, compra, viene con sus cervezas por el camino y dejé mi sitio. Y mira, entonces dice, no, no, señor, aquí no se deja el sitio. Vaya, comience por el último. Este va, pierde todo un tiempo, se va y está ahí. Llega un momento en que se cansa, dice, "Y ahora si me voy, dejo mi sitio, me lo van a quitar. O sea, lo voy a ordenar a otro que vaya a comprar y así. Por fin pasa una serie de peripecias. Llega, golpea la puerta, sale un anciano, le abre y le dice, sí, qué cosita, quiero conocer a maestro. Lo agarra del hombro, lo lleva a un pasadizo, abre una puerta, lo abre y lo cierra. Y él se ve otra vez en la calle y reniega y dice, pero qué estúpido viejo, me hace pasar un pasadizo, le he peleado con la gente, qué sé yo. Y se va, refunfuñando baja. Y le pregunta a un hombre y le dice, ¿y tú por qué estás feliz? Le dice, porque yo supe llevar verdaderamente el mensaje. ¿Y cómo era? Seguro que tú le has dicho que conocer al maestro, lo conociste. Simple, te obedeció. Tú lo que debías haber dicho es quiero conversar con el maestro. Y hubieses tenido la opción de conversar con el maestro. Y él se pone a pensar y dice, pues caramba, es cierto. Yo dije, quiero conocer al maestro, lo conocí y pasé. Cumplió con su palabra. sí, ¿no? Lo que hablamos de la importancia de la palabra y de la comunicación. Desde luego que es un tema. Y Germán, mira, estoy viendo que llevamos ya un poquito más de una hora. ¿Te parece si por hoy lo dejamos y ya continuamos en otro momento para que tampoco se nos alargue mucho el vídeo? Maravilloso. Ponemos ya otra fecha para subir otro vídeo más adelante. Perfecto, perfecto. Tú Vale, sabes que estamos para compartir. perfecto, Germán. Pues muchas gracias como siempre por esta conversación. Como siempre es un placer escucharte, compartir, dialogar y seguimos con las charlas. Buenísimo, vamos. Mira, estamos también nosotros para compartir con ustedes y muy contento yo particularmente de estar contigo, pues Sergio, mi hermano del alma. Pues seguiremos caminando y compartiendo, hermano. Que tengas un buen día. Igualmente. Chao. Chao. Chao.